Hola, hola, bienvenidos a Entre Libros. Y seguimos en Comala, que no es un pueblo de vivos, sino de recuerdos que pesan. Hoy exploramos el punto de quiebre de la novela de Juan Rulfo, el instante en que Juan Preciado sucumbe al miedo y despierta enterrado junto a Dorotea. Prepárate para escuchar los murmullos de la media luna. En este bloque se consolida el tema central de la obra. Comala es un laberinto de voces y arena. Los muertos no descansan, siguen hablando, sufriendo y recordando sus pecados. Juan deja de ser un viviente externo para convertirse en una parte más de la geografía del fantasma de Comala. Este tramo es esencial porque rompe la lógica temporal y confirma que la búsqueda del padre por parte de Juan Preciado ha terminado en el mismo lugar que el resto de los habitantes, en el olvido y el silencio de la muerte. La mujer, hermana de Donis, que parece estar hecha de tierra, le ofrece a Juan un lugar para dormir. Juan siente que el aire de Comala es pesado y seco, lleno de los murmullos de los muertos que intentan salir por su boca. Juan se siente cada vez más oprimido por el calor y la falta de aire en el cuarto de Donis. Tras salir del cuarto de los hermanos Donis, Juan cae muerto en la plaza del pueblo, muerto por los murmullos. A diferencia de una muerte tradicional, la de Juan es provocada por el miedo y el peso de los ecos de Comala. Juan confiesa más tarde que no murió por falta de aire, sino que lo mataron los murmullos, esos ecos que se le metieron en el cuerpo hasta que su corazón se detuvo. Encuentra a Dorotea, conocida en la novela como la Guarraca. Dorotea es quien encuentra el cadáver de Juan Preciado en la plaza de Comala. En vida, Dorotea era una mujer que sufría por no haber tenido hijos, llegando a imaginar que cargaba a uno entre sus rebozos. Para intentar obtener el perdón por sus faltas, servía a Pedro Páramo buscándole mujeres, lo que la sumió en una culpa profunda. Al igual que el resto de los habitantes de Comala, no puede descansar en paz porque no recibió la absolución del padre Rentería. Dorotea representa la desesperanza y el estancamiento espiritual de Comala, siendo el vínculo narrativo que permite que la historia continúe, incluso después de la muerte del protagonista. Con el murmullo de Juan y Dorotea bajo la tierra de Comala, cerramos este análisis. Hemos pasado de la asfixia en el cuarto de los Donis a la revelación final. En este pueblo, la muerte no es el fin del camino, sino el comienzo de un diálogo eterno. Les dejo una pregunta. Si Juan Preciado no murió por una enfermedad ni por una arma, sino literalmente por el miedo a los murmullos, ¿será que en Comala lo que realmente te mata no es la falta de aire, sino el peso de los pecados de los demás? ¿Qué será? Gracias por acompañarme y desenterrar estas páginas de la obra maestra de Juan Rulfo. Nos vemos el próximo viernes entre los ecos de la media luna. Chao. Era una cara común y corriente. ¿Qué es lo que quiere que le mire? ¿No me ve el pecado? ¿No ve esas manchas moradas como de giote que me llenan de arriba abajo? Y eso es solo por afuera. Por dentro estoy hecho un mar de lodo. ¿Y quién la puede ver si aquí no hay nadie? He recorrido el pueblo y no he visto a nadie. Eso cree usted, pero todavía hay algunos. Dígame si Filomeno no vive, si Dorotea, si Melquiades, si Prudencio el Viejo, si Sóstenes, y todos esos no viven. Lo que acontece es que se la pasan encerrados. De día no sé qué harán, pero las noches se las pasan en su encierro. Aquí esas horas están llenas de espantos. Si usted viera el gentío de ánimas que andan sueltas por la calle, en cuanto oscurece comienzan a salir, y a nadie le gusta verlas. Son tantas y nosotros tan poquitos que ya ni la lucha le hacemos para rezar porque salgan de sus penas. No ajustarían nuestras oraciones para todos. Si acaso les tocaría un pedazo de Padre Nuestro, y eso no les puede servir de nada. Luego están nuestros pecados de por medio. Ninguno de los que todavía vivimos está en gracia de Dios. Nadie podrá alzar sus ojos al cielo sin sentirlos sucios de vergüenza, y la vergüenza no cura. Al menos eso me dijo el obispo que pasó por aquí hace algún tiempo dando confirmaciones. Yo me le puse enfrente y le confesé todo.
Eso no se perdona, me dijo. Estoy avergonzada. No es el remedio. Cásenos usted. Apártese. Yo le quise decir que la vida nos había juntado, acorralándonos y puesto uno junto al otro. Estábamos tan solos aquí que los únicos éramos nosotros. Y de algún modo había que poblar el pueblo. Tal vez tenga ya a quien confirmar cuando regrese. Sepárense. Eso es todo lo que se puede hacer. Pero, ¿cómo viviremos? ¿Cómo viven los hombres? Y se fue montado en su macho, la cara dura y sin mirar hacia atrás, como si hubiera dejado aquí la imagen de la perdición. Nunca ha vuelto. Y esa es la cosa por la que esto está lleno de ánimas, un puro vagabundear de gente que murió sin perdón y que no lo conseguirá de ningún modo, mucho menos valiéndose de nosotros. Ya viene, ¿lo oye usted? Sí, lo oigo. Es él. Se abrió la puerta. ¿Qué pasó con el becerro?, preguntó ella. Se le ocurrió no venir ahora, pero fui siguiendo su rastro y casi estoy por saber dónde asiste. Hoy en la noche lo agarraré. ¿Me vas a dejar sola en la noche? Puede ser que sí. No podré soportarlo. Necesito tenerte conmigo. Es la única hora que me siento tranquila, la hora de la noche. Esta noche iré por el becerro. Acabo de saber, intervine yo, que son ustedes hermanos. ¿Lo acaba de saber? Yo lo sé mucho antes que usted, así que mejor no intervenga. No nos gusta que se hable de nosotros. Yo lo decía en un plan de entendimiento, no por otra cosa. ¿Qué entiende usted? Ella se puso a su lado, apoyándose en sus hombros y diciendo también, ¿qué entiende usted? Nada, dije. Cada vez entiendo menos. Y añadí, quisiera volver al lugar de donde vine. Aprovecharé la poca luz que queda del día. Es mejor que espere, me dijo él. Aguarde hasta mañana. No tarda en oscurecer y todos los caminos están enmarañados de breñas. Puede usted perderse. Mañana yo lo encaminaré. Está bien. Por el techo abierto al cielo vi pasar parvadas de tordos, esos pájaros que vuelan al atardecer antes de que la oscuridad les cierre los caminos. Luego unas cuantas nubes ya desmenuzadas por el viento que viene a llevarse el día. Después salió la estrella de la tarde y más tarde la luna. El hombre y la mujer no estaban conmigo. Salieron por la puerta que daba al patio y cuando regresaron ya era de noche, así que ellos no supieron lo que había sucedido mientras andaban afuera. Y esto fue lo que sucedió. Viniendo de la calle entró una mujer en el cuarto. Era vieja de muchos años y flaca como si le hubieran achicado el cuero. Entró y paseó sus ojos redondos por el cuarto. Tal vez hasta me vio. Tal vez creyó que yo dormía. Se fue derecho a donde estaba la cama y sacó debajo de ella una petaca. La esculcó. Puso unas sábanas debajo de su brazo y se fue andando de puntitas como para no despertarme. Yo me quedé tieso, aguantando la respiración, buscando mirar hacia otra parte, hasta que al fin logré torcer la cabeza y ver hacia allá, donde la estrella de la tarde se había juntado con la luna. «¡Tome esto!», oí. No me atrevía a volver la cabeza. «Tómelo, le hará bien, es agua de azahar. Sé que está asustado porque tiembla, con esto se le bajará el miedo». Reconocí aquellas manos y al alzar los ojos reconocí la cara. El hombre que estaba detrás de ella preguntó, «¿Se siente usted enfermo?» «No sé, veo cosas y gente donde quizás ustedes no vean nada. Acaba de estar aquí una señora, ustedes tuvieron que verla salir». «Vente», le dijo él a la mujer, «déjalo solo, debe ser un místico». «Debemos acostarlo en la cama, mira cómo tiembla, de seguro tiene fiebre». «No le hagas caso, estos sujetos se ponen en ese estado para llamar la atención. Conocí a uno en la media luna que se decía adivino. Lo que nunca adivinó fue que se iba a morir en cuanto el patrón le adivinó el chapucero. Ha de ser un místico de esos. Se pasan la vida recorriendo los pueblos a ver lo que la providencia quiera darles. Pero aquí no va a encontrar ni quien le quite el hambre. ¿Ves cómo ya dejó de temblar? Y es que ya nos está oyendo». Como si hubiera retrocedido el tiempo, volví a ver la estrella junto a la luna, las nubes deshaciéndose, las parvadas de los tordos, y enseguida la tarde todavía llena de luz. Las paredes reflejando el sol de la tarde, mis pasos rebotando contra las piedras,
el arriero que me decía: «Busque a doña Eduviges, si todavía vive». Luego un cuarto a oscuras, una mujer roncando a mi lado. Noté que su respiración era dispareja, como si estuviera entre sueños, más bien como si no durmiera y solo imitara los ruidos que producen el sueño. La cama era de otate cubierta con costales que olían a orines, como si nunca los hubieran sacado a orear al sol. Y la almohada era una jerga que envolvía pochote o una lana tan dura o tan sudada que se había endurecido como leño. Junto a mis rodillas sentía las piernas desnudas de la mujer, y junto a mi cara su respiración. Me senté en la cama apoyándome en aquel como adobe de la almohada. «¿No duerme usted?», me preguntó ella. «No tengo sueño, he dormido todo el día. ¿Dónde está su hermano?» «Se fue por esos rumbos, ya usted oyó a dónde tenía que ir, quizá no venga esta noche». «De manera que siempre se fue, a pesar de usted». «Sí, y tal vez no regrese». Así comenzaron todos. «Que voy a ir aquí, que voy a ir más allá», hasta que se fueron alejando tanto que mejor no volvieron. Él siempre ha tratado de irse, y creo que ahora le ha llegado su turno. Quizá sin yo saberlo me dejó con usted para que me cuidara. Vio su oportunidad. Eso del becerro cimarrón fue solo un pretexto. Ya verá usted que no vuelve. Quise decirle: «Voy a salir a buscar un poco de aire, porque siento náuseas». Pero dije: «No se preocupe, ya volverá». Cuando me levanté, me dijo: «He dejado en la cocina algo sobre las brasas. Es muy poco, pero es algo que puede calmarle el hambre». Encontré un trozo de cecina y encima de las brasas unas tortillas. «Son las cosas que le pude conseguir», oí que me decía desde allá. «Se las cambié a mi hermana por 2 sábanas limpias que yo tenía guardadas desde el tiempo de mi madre. Ella ha de haber venido a recogerlas. No se lo quise decir delante de Donis, pero fue ella la mujer que usted vio y que lo asustó tanto». Un cielo negro, lleno de estrellas, y junto a la luna la estrella más grande de todas. «¿No me oyes?», pregunté en voz baja, y su voz me respondió: «¿Dónde estás?». «Estoy aquí en tu pueblo, junto a tu gente. ¿No me ves?». «No, hijo, no te veo». Su voz parecía abarcarlo todo. Se perdía más allá de la tierra. «No te veo». Regresé al mediotecho donde dormía aquella mujer y le dije: «Me quedaré aquí, en mi mismo rincón. Al fin y al cabo la cama está igual de dura que el suelo. Si algo se ofrece, avíseme». Ella me dijo: «Donis no volverá. Se lo noté en los ojos. Estaba esperando que alguien viniera para irse. Ahora tú te encargarás de cuidarme». «¿O qué? ¿No quieres cuidarme? Vente a dormir aquí conmigo». «Aquí estoy bien». «Es mejor que te subas a la cama. Ahí te comerán las suricatas». Entonces fui y me acosté con ella. El calor me hizo despertar al filo de la medianoche, y el sudor. El cuerpo de aquella mujer, hecho de tierra, envuelto en costras de tierra, se desbarataba como si estuviera derritiéndose en un charco de lodo. Entonces me levanté. La mujer dormía. Yo me sentía nadar entre el sudor que chorreaba de ella y me faltó el aire que se necesita para respirar. De su boca borbotaba un ruido de burbujas muy parecido al del estertor. Salí a la calle para buscar el aire, pero el calor que me perseguía no se despegaba de mí, y es que no había aire, solo la noche entorpecida y quieta, acalorada por la canícula de agosto. No había aire. Tuve que sorber el mismo aire que salía de mi boca, deteniéndolo con las manos antes de que se fuera. Lo sentía ir y venir, cada vez menos, hasta que se hizo tan delgado que se filtró entre mis dedos para siempre. Digo para siempre. Tengo memoria de haber visto algo así como nubes espumosas haciendo remolinos sobre mi cabeza, y luego enjuagarme con aquella espuma y perderme en su nublazón. Fue lo último que vi. ¿Quieres hacerme creer que te mató el ahogo, Juan Preciado? Yo te encontré en la plaza, muy lejos de la casa de Donis, y junto a mí también estaba él, diciendo que te estabas haciendo el muerto. Entre los dos te arrastramos a la sombra del portal, ya bien tirante, acalambrado como mueren los que mueren muertos de miedo.
De no haber habido aire para respirar esa noche de que hablas, nos hubieran faltado las fuerzas para llevarte, y contimás para enterrarte. Y ya ves, te enterramos. Tienes razón, Doroteo. ¿Dices que te llamas Doroteo? Da lo mismo, aunque mi nombre sea Dorotea, pero da lo mismo. Es cierto, Dorotea. Me mataron los murmullos. Allá hallarás mi querencia, el lugar que yo quise, donde los sueños me enflaquecieron, mi pueblo levantado sobre la llanura, lleno de árboles y de hojas, como una alcancía donde hemos guardado nuestros recuerdos. Sentirás que allí uno quisiera vivir para la eternidad, el amanecer, la mañana, el mediodía y la noche, siempre los mismos, pero con la diferencia del aire. Ahí donde el aire cambia el color de las cosas, donde se ventila la vida como si fuera un murmullo, como si fuera un puro murmullo de la vida. Sí, Dorotea, me mataron los murmullos, aunque ya traía retrasado el miedo. Se me había venido juntando hasta que ya no pude soportarlo, y cuando me encontré con los murmullos se me reventaron las cuerdas. Llegué a la plaza, tienes tú razón. Me llevó hasta allí el bullicio de la gente y creí que de verdad la había. Yo ya no estaba muy en mis cabales. Recuerdo que me vine apoyando en las paredes como si caminara con las manos, y de las paredes parecían destilar los murmullos como si se filtraran de entre las grietas y las descarapeladuras. Yo los oía. Eran voces de gente, pero no voces claras sino secretas, como si se murmuraran algo al pasar, o como si zumbaran contra mis oídos. Me aparté de las paredes y seguí por la mitad de la calle, pero las oía igual que si vinieran conmigo, delante o detrás de mí. No sentía calor, como dije antes. Antes, por el contrario, sentía frío. Desde que salí de la casa de aquella mujer que me prestó su cama y que, como te decía, la vi deshacerse en el agua de su sudor, desde entonces me entró frío. Y conforme yo andaba, el frío aumentaba más y más, hasta que se me enchinó el pellejo. Quise retroceder porque pensé que regresando podría encontrar el calor que acababa de dejar, pero me di cuenta a poco de andar que el frío salía de mí, de mi propia sangre. Entonces reconocí que estaba asustado. Oí el alboroto mayor en la plaza y creí que ahí entre la gente se me bajaría el miedo. Por eso es que ustedes me encontraron en la plaza. ¿De modo que siempre volvió Donis? La mujer estaba segura de que jamás lo volvería a ver. Fue ya de mañana cuando te encontramos. Él venía de no sé dónde, no se lo pregunté. Bueno, pues llegué a la plaza. Me recargué en un pilar de los portales. Vi que no había nadie, aunque seguía oyendo el murmuro como de mucha gente en día de mercado. Un rumor parejo, sin ton ni son, parecido al que hace el viento contra las ramas de un árbol en la noche, cuando no se ven ni el árbol ni las ramas, pero se oye el murmurar. Así, ya no di un paso más. Comencé a sentir que se me acercaba y daba vueltas a mi alrededor aquel bisbiseo apretado como un enjambre, hasta que alcancé a distinguir unas palabras casi vacías de ruido. Ruega a Dios por nosotros. Eso oí que me decían. Entonces se me heló el alma. Por eso es que ustedes me encontraron muerto. Mejor no hubieras salido de tu tierra. ¿Qué viniste a hacer aquí? Ya te lo dije en un principio. Vine a buscar a Pedro Páramo, que según parece fue mi padre. Me trajo la ilusión. ¿La ilusión? Eso cuesta caro. A mí me costó vivir más de lo debido. Pagué con eso la deuda de encontrar a mi hijo, que no fue, por así decirlo, sino una ilusión más, porque nunca tuve ningún hijo. Ahora que estoy muerta me he dado tiempo para pensar y enterarme de todo. Ni siquiera el nido para guardarlo me dio Dios. Solo esa larga vida arrastrada que tuve, llevando de aquí para allá mis ojos tristes que siempre miraron de reojo, como buscando detrás de la gente, sospechando que alguien me hubiera escondido a mi hijo. Y todo fue culpa de un maldito sueño. He tenido dos. A uno de ellos lo llamo el bendito y al otro el maldito. El primero fue el que me hizo soñar que había tenido un hijo, y mientras viví nunca dejé de creer que fuera cierto, porque lo sentí entre mis brazos, tiernito, lleno de boca, de ojos y de manos. Durante mucho tiempo conservé en mis dedos la impresión de sus ojos dormidos y el palpitar de su corazón.
¿Cómo no iba a pensar que aquello fuera verdad? Lo llevaba conmigo a donde quiera que iba, envuelto en mi rebozo, y de pronto lo perdí. En el cielo me dijeron que se habían equivocado conmigo, que me habían dado un corazón de madre, pero un seno de una cualquiera. Ese fue el otro sueño que tuve. Llegué al cielo y me asomé a ver si entre los ángeles reconocía la cara de mi hijo, y nada. Todas las caras eran iguales, hechas con el mismo molde. Entonces pregunté. Uno de aquellos santos se me acercó y sin decirme nada, hundió una de sus manos en mi estómago como si lo hubiera hundido en un montón de cera.